Hola a todos y bienvenidos a Crimen Latente. El día de hoy vamos a tratar el caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce, un viaje de enamorados que terminó en tragedia. Todo empieza cuando Ciro Castillo, de 26 años, y Rosario Ponce, de 24, dos estudiantes de la Universidad Agraria de La Molina, deciden emprender un viaje a varios lugares del Perú, incluyendo el Cañón del Colca. Entonces llegaron al Cañón del Colca un 31 de marzo y lamentablemente ese fue el último día que fueron vistos. Fueron vistos por alguien ahí de la zona y después de no saber mucho de ellos por unos cuantos días, unos días después fueron declarados como desaparecidos. Fue un 4 de abril que fueron declarados como desaparecidos. Y dado que su paradero era desconocido, se inició una primera búsqueda conformada por 14 especialistas para intentar encontrarlos. Entonces pasaron varios días en los que intentaron buscarlos, e incluso algunos pobladores de la zona se sumaron a la búsqueda, pero lamentablemente no hubo resultados. Ya unos cuantos días después, por fin encontraron a uno. Encontraron a Rosario Ponce. Cuando la encontraron no estaba en capacidad de dar declaraciones porque su condición era bastante delicada. Tenía un cuadro de desnutrición, tenía las retinas dañadas y claramente no se sentía lo suficientemente bien como para dar declaraciones, así que la llevaron a una clínica de Lima para que la traten. Y la búsqueda por Ciro continuó, hasta que por fin, después de un tiempo, Rosario pudo dar declaraciones sobre Ciro. Ella dijo que se habían perdido, que iniciaron perdiéndose y que cuando estaban ahí siguiendo, caminando, vieron una luz. Entonces Ciro decidió ir por la luz para ver si encontraba ayuda, para que los ayuden a ubicarse, ya que estaban perdidos. Y como Rosario estaba demasiado cansada, ella decidió quedarse atrás. Entonces Ciro emprendió un viaje solo. Rosario declaró que habían estado por las provincias de Tapay y Madrigal, entonces la búsqueda se acortó ahí. El problema es que una vez que empieza a hablar Rosario es cuando el tema se pone un poco más complicado. ¿Por qué? Porque las declaraciones de Rosario tenían bastantes incoherencias que incluso parecían bastante innecesarias, porque eran datos muy simples que tenía que dar para ayudar a la búsqueda de Ciro, y sin embargo no los daba, o daba datos conflictivos e incoherentes en diferentes ocasiones, que generó bastante confusión entre los peruanos. ¿Y qué opina la familia de Ciro con respecto a la indisposición de Rosario? Bueno, con tantos problemas que hacía Rosario para declarar, porque no solo declaraba cosas incoherentes, sino a veces también se rehusaba a ayudar, ya llegó un momento en el que la familia de Ciro, especialmente su papá, ya se hartó de esto y empezaron a sospechar de Rosario. Aunque el caso fue archivado y sí tuvo un veredicto final, para muchos no fue realmente resuelto. ¿Por qué? Porque piensan que la culpable sigue libre. Por eso lo estamos tratando en este canal. Entonces, las declaraciones e incoherencias de Rosario van desde que ella dijo que había dejado de usar su celular un 4 de abril, pero sin embargo después se reveló que ella lo había usado el 5 y el 6 de abril. ¿Por qué no llamar a Ciro? Eso es algo que se preguntaron bastante peruanos. ¿Por qué no llamar a Ciro? No sabemos. Ciro no estaba con ella lo sabía. Entonces, ¿por qué no intentar buscar a tu enamorado con el que viajaste y con el que te perdiste? Claramente no está en una situación favorable. Sin embargo, decidió no llamarlo. Entonces ahí es cuando algunas personas que piensan que Rosario es culpable dicen, tal vez llamó a alguien de su familia porque sabía lo que había hecho, sabía que pudo por lo menos haber estado involucrada en la muerte de Ciro y decidió llamarlos para intentar limpiar las cosas. Entonces, bueno, la búsqueda por Ciro siguió y siguió. Trajeron a perros de rescate, incluso a gente del exterior a intentar buscarlos. Rosario fue unas cuantas veces al Colca, regresó para intentar ayudar con la búsqueda, pero lo raro es que también se rehusó a ir varias veces, que es algo que obviamente alzó las sospechas de todos los peruanos. Se siguió buscando a Ciro con muchas más personas unidas al equipo, su papá siempre manteniéndose muy cerca del Colca, y no se podía encontrar a Ciro todavía. Pasaron meses y meses. Y acá es cuando Rosario se gana incluso más odio del pueblo peruano, ya que cambió sus declaraciones iniciales de que se habían perdido y que él había ido a por ayuda, y empezó a teorizar de manera muy extraña que Ciro la había abandonado. ¿Por qué dijo eso? No lo sabemos. No sé por qué Rosario se fue tan en contra de Ciro al punto de decir que la había abandonado.
pero incluso dio una entrevista a decir que Ciro dé la cara, que dé la cara porque se está escondiendo, porque me ha abandonado. Y aquí es cuando los peruanos ya, la mayoría de ellos se ponen muy en contra de Rosario, porque parecía que estaba en una postura muy a lo defensiva y muy extrema. Entonces, finalmente, en octubre, logran encontrar a Ciro y lo encuentran muerto. Lo encuentran en posición fetal. Se tardaron un tiempo en analizar el cuerpo, pero era bastante obvio que era Ciro por las prendas de decir que los familiares identificaron y todo. Lo encontraron abajo de un abismo de 900 metros. Sin embargo, lo extraño no acaba aquí, ya que en este caso, con muchas cosas extrañas y misterios sin resolver, encontraron un guante de más con Ciro. Tenía los 2 guantes que tenía puestos, por el frío, lógicamente, y había un tercero ahí a su costado. De paso, Ciro no tenía ropa como de abrigo, de invierno, y ahí hacía bastante frío, que también fue algo raro que nunca se pudo resolver. Pero algo muy importante fue lo del guante. ¿Por qué había un tercer guante? Eso hacía pensar a algunas personas que pudo haber un tipo de forcejeo. Un forcejeo entre ambos, tal vez tuvieron una discusión por algún problema que tuvieron en ese momento. Claro, con las tensiones y todo, era más probable que tengan problemas, seguro. Y hubo un forcejeo tal vez, y en ese forcejeo parece que Rosario perdió un guante. ¿Y qué opina la familia de Ciro sobre todos estos acontecimientos que señalaban a Rosario como posible culpable? Bueno, habían tantas pruebas o tantas cosas que sugerían que pudo haberlo matado, que la familia de Ciro decide denunciarla por homicidio. Y como nada parece tener sentido en este caso, seguimos con los datos extraños sobre este. Ciro fue encontrado sin los daños que sugerían que se había caído por un abismo de 900 metros de caída libre, que justamente se encontraba debajo de este. Y además sus prendas de vestir sugerían que se había desbarrancado. Entonces el hecho que se haya determinado que no sufrió una caída libre ayudó bastante a Rosario en su defensa. Y algo más que hizo que los peruanos odien incluso más a Rosario fue una entrevista que tuvo en televisión hablando sobre este tema y la muerte de Ciro. Rosario cuenta que se cayó y se empieza a reír. Al final, ¿se cayó? ¿Se cayó? ¿Cómo te puedes burlar y reír de la muerte de tu enamorado? ¿Cómo puede ser eso algo que te puede causar gracia? Deberías estar sumamente dolida por un viaje que terminó en una tragedia tan espantosa. Y sin embargo, Rosario fue en televisión abierta a reírse de la muerte de su enamorado. Ni el periodista lo podía creer, que estaba con una cara y no sabía con quién estaba tratando. Entonces, en cuanto a la denuncia por homicidio, ya después de tantas pruebas, de tantos comportamientos extraños, llegaron a la conclusión de que Rosario había empujado a Ciro por un precipicio. Esta hipótesis fue basada en los resultados de un perito forense, quien concluyó que Ciro se había caído debido a una fuerza exterior que podía ser como un empujón o algo así. Y también la evidencia de los 3 guantes, que era bastante sugerente de algún tipo de conflicto físico, fue una base bastante sólida y fuerte para la conclusión a lo que llegaron los denunciantes. Algo también que ayudó bastante a esta conclusión fue lo que dijo una de las rescatistas, justo cuando rescató a Rosario, que ya sabemos que no pudo dar declaraciones así fuertes apenas fue rescatada, pero parece que Rosario en algún momento le dijo a esta rescatista que Ciro se había caído, que Ciro estaba con los huesos rotos y cosas así. Entonces ella sabía sobre algún tipo de lesión o accidente que pudo haber tenido Ciro, pero después como que no volvió a ir por ese lado y fue más por el lado que simplemente se había perdido y no sabía dónde estaba. Entonces parece que ahí su inconsciente tal vez le jugó en contra. Pero la denuncia tuvo bastantes trabas y complicaciones, ya que le exigían a los denunciantes, primero, no ser parciales, que tenían que solo buscar justicia y no como que vengarse o algo así. También les pidieron que especifiquen exactamente con qué parte del cuerpo empujó Rosario a Ciro. Bastantes trabas que eran difíciles de determinar, difíciles de poder darle eso a la justicia. Entonces al final el caso fue archivado y Rosario siguió libre con su vida. Y bueno, la familia de Ciro obviamente terminó muy dolida, sintieron que había sido toda una injusticia. Pero bueno, así quedó el caso. ¿Y qué hizo Rosario? Rosario se casó unos años después
con el hijo de su abogado. Algo un poco extraño, pero se casó. Y bueno, ahora sigue casada, está ahí feliz. Y bueno, el papá de Ciro sigue seguro pensando sobre la muerte injusta de su hija. De su hijo, perdón. ¿Y qué dijo la prensa sobre el matrimonio de Rosario? Bueno, como ya no solo la prensa, sino todos los peruanos ya estaban súper en contra de ella. Obviamente dijeron que sí, que ella siguió con su vida normal, se casó con el hijo del abogado, algo un poco extraño. Entonces, bueno, Rosario sigue siendo una persona bastante odiada en todo el Perú. De hecho, si la buscas ahorita en YouTube, hay gente que sigue comentando el caso, sigue diciendo que ella lo mató y todo eso. Y son comentarios recientes, de hecho. Entonces, todavía no se ha borrado de la mente de los peruanos. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Con todas las pruebas, con todas las también incoherencias. En mi opinión personal, yo creo que Rosario tuvo por lo menos algo que ver. De repente no lo empujó por un abismo de 900 metros, ya que no tenía las heridas suficientes para eso, pero pudieron haber tenido algún tipo de pelea, algún tipo de forcejeo que desencadenó en algo horrible. Y Rosario sabía sobre esto. De repente por eso hizo la llamada, de repente por eso se mantuvo tan a la defensiva, de repente por eso era tan incoherente para las cosas que no tenían sentido ser incoherente, como lo del celular, como la declaración inicial que le dio la rescatista, que después nunca más siguió, o incluso lo de las peores cosas que hizo, que fue acusar a Ciro de haberlo abandonado. Entonces, en mi punto de vista, Rosario tuvo por lo menos algo que ver. De repente no quiso matarlo, pero algo pasó que desencadenó la tragedia. Alguna acción suya desencadenó la tragedia. Entonces, eso sería todo por este episodio de Crimen Latente. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Muchas gracias.